Esta noche vamos a trabajar Primera de Juan, capítulo 1, verso 12 y 13. Verso 12 y 13. ¿Qué es lo que nos toca en esta séptima semana? Entiendo que es la séptima semana de Juan, si mal no recuerdo, y no quiero atrasarme más. Sin embargo, es muy importante que hoy tengamos bien claro que lo que, lo que Dios, el que Dios hizo, lo que Dios hizo, no hubo ningún error. O sea, tengan todos bien claro esto. O sea, por favor, tengan todos bien claro esto. Lo que Dios hizo, ve aquí está Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho y todo ello era bueno en gran manera. O sea, si aquí, acuérdense que esta palabra bueno, acuérdense muchachos que esa palabra bueno no es una palabra que la está diciendo Federico. Este, esa palabra la está diciendo Dios. Y bueno para Dios, imagínense lo que podría ser bueno para mí. Entonces, muchachos y muchachas, por favor, veamos que no hubo ningún error, o sea, que Dios no se equivocó, que Dios no estaba, Dios no estaba improvisando absolutamente nada. O sea, él hizo lo que él quería hacer, exactamente lo que él quería hacer. Y, y entonces yo quisiera que ustedes empiecen a ver que la palabra misma dice, en su momento, Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad, aunque estos no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Punto número dos, Dios hizo todo no solamente perfecto, bien, bueno, sino que lo hizo bello. Y además tenemos que darnos cuenta que no podemos entender todo lo que Dios ha hecho. Eso implica, mis amados hermanos, que nosotros no podemos entendernos a nosotros mismos. Eso no es algo que nosotros podamos resolver y saber que lo voy a ver de esta manera, lo voy a entender de esta manera. Entonces eso es muy importante. Eclesiastés 7:29 dice, lo único que he encontrado es que Dios hizo perfecto al hombre, pero este se ha visto la forma de meterlas, pero este sí ha buscado demasiados problemas. Sí lo están viendo, ¿verdad? O sea, no, Dios no, Dios es que Dios tiene un orden, hermanos, y Dios armó algo que tiene un diseño perfecto. Imagínense que estando en las condiciones que estamos, nos damos cuenta de la maravilla y la belleza de las cosas al día de hoy, en la forma en que lo vemos. Y entonces, definitivamente, pues, no podemos, no podemos quedarnos, no podemos quedarnos así, pensando en que, qué torta, qué problema, qué mal hecho, qué, esto yo lo hubiese hecho de esta manera. Ahora, a ver, usemos un poquito el razonamiento con respecto a esto. Si Dios todo lo hace perfecto, todo lo hace hermoso, todo lo hace bien, eh, si Dios hace las cosas, regáleme un toque, lo hizo hermoso, era bueno, hermoso y perfecto. Lo están viendo, ¿verdad? Bueno, hermoso y perfecto. Ok. Entonces, si, si está hablando de esto, estamos hablando que no había espacio, ni siquiera había espacio para la muerte. No, no había espacio para la muerte. Originalmente, ni siquiera había espacio para eso. Yo quisiera que usted me entienda que uno de los grandes errores, uno de los grandes errores y aciertos del diablo, escúcheme, errores de nosotros y aciertos del diablo, es hacernos creer que nosotros
pertenecemos a una religión. Entonces la religión es como decir, yo soy sapricista, yo soy liguista, ¿y usted qué es? Ah, yo soy testigo contra Jehová. ¿Y usted qué es? Mormón. ¿Y usted qué es? Evangélico. Ah, ¿y cuál será la mejor? No, ya, vea, lo importante es que la gente busque a Dios. Llámese Mahoma, llámese Buda. Oigan la clase de estupidez que la gente dice. Llámese aquí, llámese allá. No, 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 no. Hermanos, nosotros no estamos hablando de rituales, no estamos hablando de cosas que tengan que ver con el hecho de que usted sea una persona que pertenezca a un culto, culto determinado, culto determinado. ¿Me está escuchando? Culto determinado. No estamos hablando de eso, amigos y amigas, no estamos hablando de eso. O sea, ¿qué entiende usted cuando le estoy explicando que Dios hizo todo perfecto, lo hizo bueno y lo hizo hermoso? Dios, ¿qué están entendiendo? ¿Qué creen ustedes que significa lo hizo hermoso? ¿Qué creen ustedes que significa que Dios todo lo hizo, hermanos, que no hay espacio para la depresión, para problemas de identidad, para saber para saber si tendré éxito en la vida o no lo tendré, qué problema, me estoy viendo muy gordo, muy flaco, guardando las distancias en las cosas porque no se trata de echarse a perder por estar gordo. En mi caso, por ejemplo, o echarse a perder por estar flaco. Pero, a ver, punto número dos, nosotros no podemos decirle a Dios cómo mejorar la creación. Nosotros no podemos decirle a Dios cómo tiene que mejorarme a mí. Yo no sé si alguien me está escuchando, pero yo quiero que ustedes me entiendan que estamos empezando en nuestra noche de análisis del texto bíblico con respecto a nuestro amigo Juan, de pues también teniendo en mente que si usted entiende que Dios hizo todo bueno, perfecto y hermoso, y Dios después, sabiendo que las cosas habían tomado otro rumbo, Dios corrige ese rumbo, lo que Dios está tratando de hacer es corregir absolutamente todo. Sí, ¿verdad? Sí, por eso es que ve, eso es muy importante, ve, eso me gusta a mí, eso me gusta a mí. Ve aquí donde dice eh, y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad. ¿Eso qué es? ¿Qué significa eso? Bueno, que Dios nos hizo entender que nosotros no nos podemos quedar simplemente en polvo y ceniza, no nos podemos quedar en algo material, hay algo más trascendente, hay algo más después de esto. Entonces, mis queridos amigos y amigas, yo necesito que esta noche todos tengamos en mente, y digo yo necesito para que podamos juntos darnos cuenta de que en Dios nunca, 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 nunca ha intentado, bajo ninguna circunstancia, que usted se meta en una religión para que usted mejore. Porque la gente llega y dice, ve, es que qué bueno. Usted sabe una cosa, me dice, desde que yo estoy yendo a la iglesia, ya no digo malas palabras. Y viera usted cómo me ha ayudado eso, cómo he cambiado, mira cómo se ha arreglado mi matrimonio, mira cómo ha pasado esto. Esas cosas, todo eso es bueno. Pero todo el mundo logra eso, gente. Todo el mundo logra eso sin necesidad de meterse con Dios. Todo el mundo logra, oh, perdón, una gran cantidad de personas logran una importante eh, avance en sus vidas, superan cosas. Yo les conté que fulano era piedrero y entonces por andar ahí con el asunto de la piedra, el chiquito le agarró un carro y yo nunca más vuelvo a usar piedra. Yo le prometo a todos los santos y a todo lo que se le ocurrió decir en ese momento que yo voy a dejar la piedra y dejó la piedra y ya lleva como no sé cuánto, como 10 minutos o 10 años de no consumir piedra, lo cual es muy loable, es muy loable. Don Alan Granados, eh,
Una vez tuvimos una conversación y yo le dije, deja de estar diciendo que tenés 27 años de dejar de ver guaro, porque eso no tiene ninguna razón de ser. O sea, seguramente dejaste de ver guaro y está bien. Gloria a Dios, porque don Alan contaba la historia y Carlos sabe de lo que estoy hablando. Y los que conocieron a don Alan antes que yo lo conociera, sabía, y la gente que lo conoció sabe que don Alan no era una santa paloma, como yo tampoco lo soy, ni muchos lo somos. Pero don Alan decía, yo eché a perder mi vida. Es cierto, hermanos, pero es que usted tiene que entender que usted no puede decirle a Dios cómo Dios tiene que hacerlo a usted para que usted piense que está bien. Y eso se llama religión. Eso se llama, hoy oí un mensaje de alguien que hablaba sobre el legalismo. Es cierto, cuando uno se somete a la ley simplemente por el hecho de creer que lo que está haciendo es agradando a Dios por obediencia, eso es legalismo, eso no lleva a nada. Más bien lo que hace es uno confundirle todos los cables y todas las cosas. ¿Estamos claros? ¿Habrá aquí alguna pregunta? No importa si nos atrasamos, habrá hasta aquí alguna pregunta. Dios al principio, más lo que tengo una más para ver. Aquí está perfecto. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. O sea, perdóneme, usted es malhumorado, usted es mentiroso, usted es malcriado, usted es, eh, no sé, pasivo, echado, todo lo que podríamos afirmar, porque el que no tiene una tiene otra. Somos así porque nosotros nos hemos acomodado a las cosas. Pero fíjense que la palabra claramente nos dice, Génesis 5:1, segunda parte del versículo, cuando Dios creó al ser humano, perdón la letra que estoy usando, pero es que necesitaba que me quedara la pantalla atrás del gordo. No pregunten cuál. Entonces, lo tuve que quedar con esa letra. Quedó muy, ¿se entiende? Sí, sí se lee. ¿Verdad que sí? Carlos, usted no diga nada porque usted viene manejando y no, Señor de la misericordia. Es que, Sandra, ¿por qué usted lo pone qué cosa más terrible? Ok, vamos. Uno, Dios no se equivocó nunca. Él hizo todo perfecto, bellísimo y sobre todo nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, nosotros no podemos decir, ¿y dónde estará Dios con tanta bronca? ¿Cómo va a ser ese baboso meter ese apellido, Gusano o Gusano? ¿Cómo se le ocurre meter a la mujer en una refrigeradora, en pedacitos? No, no, no. O sea, el asunto está mal, claro, pero es que no es que el asunto está mal. Es que aquí es donde usted se da cuenta que para qué diablos, si solos. Vea, póngase, haga un análisis. Están muriendo 10 personas por semana. ¿De cuántos maleantes hay? Multiplica eso por 52. Yo creo que de aquí a 2 años se acaban todos los maleantes porque se van a terminar matando entre ellos, se nos acaban todos. ¿Qué quiero decirles con esto? Que no se necesita el diablo. ¿Para qué? El diablo funciona de otra manera. Y eso es lo que de alguna forma esta noche vamos a tratar de entender. Resumen, venimos hablando en la introducción del texto de Juan y Juan quiere que nosotros tengamos claro esto porque durante todos los capítulos del libro de Juan, hasta el capítulo 21, Juan quiere que sepamos que todo lo que él va a hacer es demostrar esto. La palabra lo es todo, la palabra es Dios, la palabra es Cristo. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es creador. Y Jesús es la luz. Ahora sí, ya entramos en materia y aquí es donde yo quiero que usted me entienda en qué está metido el diablo. El diablo no está tratando, compañeros y compañeras, el diablo no está tratando de asustarlo a usted, de pegarle a usted un susto.
Estamos viviendo en el tiempo donde la corriente que el diablo ha introducido en el mundo se llama monismo. ¿Y qué significa? ¿A qué le suena monismo? ¿A qué le suena? Único, uno. Entonces, el monismo trata de hacernos creer que no existe alguna de las dos cosas, el bien o el mal, no, solamente existe el bien. Eh, 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 Cualquier otra cosa que de alguna manera, hombre o mujer, no, 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 uno solo, usted puede ser lo que usted quiera, uno solo, usted puede escoger lo que usted quiera. Eso es el monismo. La Biblia, muchachos y muchachas, está totalmente planteada sobre la base del dualismo. La palabra de Dios, la palabra de Dios está basada toda en que nosotros podamos entender que hay un cielo y un infierno. Dos, que hay un bien, que hay un mal, que hay luz y también hay oscuridad. Me explico. En el monismo solamente hay luz. Todo es luz, todo es luz, todo está bien, todo se vale, todo está bien. Y claro, la palabra, y cuando la palabra, cuando Juan dice, muchachos, cuando Juan dice que Cristo es la luz, se está refiriendo a algo muy profundo, mucho, muy profundo. Se está refiriendo a que la gente, a la llegada del Señor, 2000, 2000 y pico de años, casi 2800 años a la llegada del Señor, el mundo vivía sin luz, el mundo vivía a oscuras, el mundo estaba en una condición absolutamente, absolutamente a oscuras, pero la gente no va a reconocer las cosas. Usted se va a dar cuenta que cuando usted ve a una persona de la comunidad LGTB, cuando usted ve a una persona, ellos expresan de una manera donde dan a entender que lo que ellos hacen, lo hacen de acuerdo a sus valores y principios. Y aquí es donde yo quiero que usted me entienda que aquí se mete, aquí es donde está metido el diablo, gente. Aquí es donde está metido el diablo. Y yo en esta conversación que estamos teniendo es a partir del libro de Juan, tenemos que ver lo que de alguna forma Juan está construyendo. Juan nos dice, Él es la palabra, Él es la vida, Él es la luz, Él es todo. Y a partir del versículo 18 inicia el Evangelio. Esta introducción es simplemente para describirnos a Cristo. Punto número 2. Juan supo, se los dije la semana pasada, Juan siempre supo, Juan lo tenía muy claro, Juan lo tenía muy, muy a presente, que ya los otros tres evangelios estaban circulando. Entonces él se da el lujo de escribir, por decirlo así, de una manera en donde lo que está haciendo es complementando mucho de lo que los otros evangelios dicen, extendiéndose o poniendo inclusive información que no está en los otros evangelios sinópticos. ¿Cómo? ¿Qué dijo Isaías? Isaías dice que el mundo iba a llegar a este punto. Qué aflicción para los que para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Pero noten que la primera parte del versículo, lo están viendo aquí, ¿verdad? La primera parte del versículo, él está diciendo, vea que dice aquí, vea, no te lo leo arriba, dice, qué aflicción para los. ¿Saben por qué dice qué aflicción? Porque la gente no está en paz, la gente no está tranquila, la gente no se siente bien. La gente vive sufriendo, tratando de justificar las cosas. Y lo maravilloso de poder vivir y pulsearla con Dios es que Dios nos enseña que lo malo está mal. Lo más importante no es solamente entender que lo malo está mal, es que Él nos enseña también que cuando entendemos que lo malo está mal, nos enseña a saber cómo hacerle frente a eso que de alguna forma está mal.
Entonces Isaías en el capítulo 5 verso 20, dice que la gente que vive tratando de cambiarle la naturaleza a las cosas para tratar de justificarse, para tratar de dar a entender que el asunto es A o es B o es C, viven en constante aflicción. Y esta es la razón, aquí está la depresión, aquí está el problema, yo no sé si ahí está don Marco Sevilla, está don Marco Sevilla, no está, ¿verdad? Este, eh, aquí está la raíz de la depresión, la raíz de la ansiedad, la raíz de un montón de cosas. ¿Por qué razón? Y pues porque lamentablemente ir contra el sistema ya es complicado, pero ir contra Dios es 10.000 veces más complicado. Ok, entonces viene Juan, semana pasada, y Juan dice, a lo suyo vino. Note el texto, a lo suyo vino. Un segundo, por favor. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces vamos a desmenuzar esto porque es importante que podamos ir entendiendo de qué estamos hablando. Tenemos que saber que no es recibir, que no es creer, que no es acoger, porque la palabra que se está usando aquí, recibir, en el griego que se escribe el libro de Juan, eh, la palabra que es más, tal vez más sencilla de haber escogido es acoger. Y entonces, recibir, creer, no acoger, no aceptar, es lo que de alguna forma eh, eh, encierra cuando dice que Jesús vino a lo suyo y ese suyo y esa realidad, pues eh, tienen que, tenemos que entenderla. Cuando la palabra de Dios dice que Él vino y no lo recibieron, es por esto. Y también no quiero que nadie se pierda y llegue y dice, es que yo hago esto mal, o yo hice esto mal en el pasado, o yo, no, no, dice Juan 5:38, ni tienen su palabra permanentemente en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no le creen. La persona que no acepta, que no recibe, que no acoge, la persona es una persona que vive a partir de su propio criterio. No tener la palabra de Dios es tener su propia opinión. Sí, vamos bien. Denme un segundo para hacer un cambio, porque no los veo. Ahora sí los veo. Ya los vi. Ahí está. ¿Qué es no recibir? Jesús, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo recibirían. Y noten que donde dice, yo he venido en nombre de mi Padre, es cuando yo le digo a cualquiera de ustedes, a doña Giselle que está ahí con nosotros esta noche, yo le digo a Giselle, doña Giselle, mire, vengo de parte, este, vengo de parte de don Antonio, y vengo a recoger el carro. Sí, sí, vengo en nombre de don Antonio. O sea, el nombre que representa lo que yo voy a hacer me da la autoridad para que la confianza me permita a mí actuar en función de ese nombre. Entonces, he venido en nombre del Padre, vengo en nombre del Padre. Cuando estamos hablando, he venido en nombre del Padre, lo que Jesús está diciendo es, yo represento el orden, yo represento lo sano, yo represento la vida, yo represento la luz, yo represento lo único que ustedes necesitan. Lo que es lo que dice el texto. El texto dice, bueno, no, la verdad es que este, nosotros no, no, no.
Doña Giselle, yo vengo en nombre de don Antonio. "Ah, sí, pero no, no, lo siento mucho. Como también no le pase las que me pasó a mí las que me pasó a mí en Río Frío, que llegué a una casa y me pidieron, me dice la señora, mire hermano, me dice, usted me haría el favor de decirle a don Sixto Porras que me devuelva la plancha. Yo les contesto hace muchos años. Le digo, ¿cómo que a don Sixto Porras que le devuelva la plancha? Le dice, sí, que viene una persona en nombre de Sixto Porras y para decirme que por favor le prestara la plancha. Y yo, y yo le, y yo le presté la plancha y eso fue hace como un año ya y se llevó la plancha. Yo no sé, hasta. O sea, vean que aún así noten la autoridad que tiene un nombre en ese sentido, ¿verdad? Noten el poder que puede tener algo así, ¿se dan cuenta? Entonces, fíjense ustedes que cuando la palabra dice que la gente no acepta el nombre del Señor, estamos ante algo grave en el sentido de que no, no ven la importancia o el valor, como Jesús no entró al mundo de una manera como un superhéroe haciendo un montón de prodigios simplemente por demostrar poder y por demostrar un montón de cosas. Entonces, no. Esto es rechazar al Señor cuando de alguna manera, una vez una señora en la iglesia, a mí nunca se me olvida, la palabra dice esposas sujetas a sus maridos, etcétera, etcétera, esposos, este, entréguense, etcétera, todo lo que la palabra dice. Ella me dice, la Biblia podrá decir eso, dice, pero eso yo no lo voy a hacer. Lo ven, el nombre de Dios no es suficiente para ella, porque usted tiene ya su propia opinión, como acabamos de ver en el anterior. Tengo una más. Estamos viendo el versículo 11, donde el 11 es repaso a la semana pasada, pero es muy importante que tengamos bien claros que están diciendo que no lo recibieron. Pero a mí, Juan 8:45, pero a mí, que digo la verdad, no me creen. Lo que pasa es que aquí está don Mario, aquí está Manuelito, Irene, doña Miriam, Anita Segura. Perdón, hermanos, genuinamente, ¿a usted le interesa saber la verdad o tener la razón? Y lo segundo, don Adrián, ¿a usted le interesa tener tener la razón o saber la verdad? ¿O tener la verdad? Ah, no, tener la razón. Porque así somos, hermanos. Y lo que la palabra dice, pero a mí, que tengo la verdad, no me creen. Entonces hoy en la mañana que hablaba con una persona, no, ayer fue, hablaba con una persona y él me decía, yo quiero volver al Señor, yo no quiero meterme en ninguna iglesia, yo no quiero, le digo, mira, cómo me duele oír eso. Porque lamentablemente es cierto, tenés toda la razón. Ahora cualquier cosa se le dice iglesia. A cualquier cosa se le dice iglesia. Bien bonita, bien fea, la locura sin locura se le dice iglesia. Pero vos no podés cambiar la verdad de Dios con relación, usted no puede cambiar la verdad de Dios con respecto a que si usted no se congrega, si usted no se está congregando, usted no puede decir que usted está bien porque ese no es el propósito de Dios, porque el tema de la congregación, el tema de lo que Dios quiere dar a entender con el cuerpo, implica que usted sea parte del cuerpo presencial, presencial. Y Y como dijo Pablo, estaré con ustedes en el espíritu virtual. Y entonces usted tiene su propia verdad y esa verdad de alguna forma compite con la verdad de Dios. Entonces eso también es rechazar, eso también es no aceptar. Pero acuérdense que vimos a lo suyo vino y eso es lo que estamos viendo. Juan 10:25, Jesús le respondió, ya se lo he dicho y ustedes no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí.
Yo ya no sé qué tendría que hacer el Señor más, en muchos sentidos, de muchas maneras. Yo, yo, yo sé que a todos nos gustaría ver cómo se abre el mar, que yo estoy llorando, eh, que usted está orando y se abre el mar o, o pasa una situación A, B o C. O sea, yo no dudo que esas cosas son fascinantes. Yo no voy a engañarme diciéndoles a ustedes, este, no, a mí no me interesa ver ningún tipo de cosas. No, a todos nos interesaría poder ver un milagro genuino, genuino, con el del poder de Dios en muchos sentidos, pero es que también mucho de lo que nosotros vivimos en una situación tan compleja como el mundo en el que estamos es técnicamente un milagro. Y la época de los milagros no ha cesado, hermano. Seguimos viviendo a partir de experiencias milagrosas de vida. Lo que pasa es que lo que Dios quiere enseñarnos es que los milagros o el milagro genuino es la conversión de nuestro corazón, porque Dios sabía que conforme el mundo avanzara, nos íbamos a volver cada día más y más y más y más egoístas y más orgullosos. Y entonces la lepra espiritual, la ceguera espiritual, la cojera espiritual, la, el, eh, todo lo que usted se encuentra con relación a lo que la palabra enseña en los diferentes tipos de sanidades que se dan en la palabra, existe la versión espiritual. Y a lo que me refiero con la versión espiritual es exactamente que lo importante de qué le sirve a usted entrar sano al infierno, de para nada, no sirve de nada. Entonces, otra de las cosas que que la gente rechaza es entender que el Señor está con nosotros todos los días y que técnicamente, vean hermanos, les voy a decir algo. En una economía eh, en Costa Rica, con 4,5 millones, 5 millones de habitantes, una economía tan pequeña, que sobreviva todo un pueblo de 5 millones de habitantes con las condiciones que se han dado, en la forma en que se han dado. O sea, dicen, cómo es posible que Carlos Hernández gane 35 millones? Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Usted cree que él vino y se puso el salario? Él vino, se sentó en el escritorio el trabajo que le dieron y él vino y se puso, yo mi salario va a ser de tanto. No, esos salarios que pagaba la Universidad de Costa Rica de 30 millones, de 40 millones, de 18 millones, hermanos, vean, son gente que de alguna manera fue escalando y escalando y escalando y cuando llegaron a cierto puesto, la universidad estaba pagando, reconociendo los años de taga y reconociendo esto y finalmente terminaban con esos salarios. ¿Son una barbaridad? Claro que sí, pero lo que está mal es el sistema de la universidad. A usted le van a pagar 40 millones y usted le dice, ¿y usted estudió? Sí. ¿Cuántas carreras estudió? De tres. Se fregó las pestañas. ¿Sí? ¿Y usted va a dar clases? Sí. Y también puede ser el decano de la carrera. Sí. Entonces hay que darle 1 millón más porque tiene una responsabilidad mayor. Lo que está mal es el sistema. ¿Quién se va a poner a decir, no, no me paguen, yo libre, me va a pagar 50 millones, yo qué hago con ese montón de plata? Nadie va a hacer eso, hermanos. Nadie va a hacer eso. Entonces, estoy tratando de que nosotros entendamos que de alguna manera lo que Dios quiere que nosotros podamos ir viendo es que rechazar al Señor tiene que ver con todo esto que estamos viendo. Estamos viendo, me estoy devolviendo con el tema de que el Señor dice la verdad, pero a mí me interesa la verdad. Realmente me interesa la verdad. O lo que me interesa es ser guapa y bonita y hermoso y guapo, inteligente y estudiado y licenciado, lo que fuera. Eh, Me interesa el nombre de Dios. Es para mí el nombre de Dios la suficiente autoridad para entender que cuando Dios está diciendo algo, lo está diciendo para que yo renuncie, ceda y abra el portillo y sepa que eso que Dios me está enseñando es importante. La palabra de Dios es, me interesa
cambiar mi pensamiento, la verdad de la palabra de Dios. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Y eso es lo que definitivamente, pues, ¿cómo y por qué? Bueno, sencillo. Juan 10:26, si ustedes no creen, es porque no son de mis ovejas. Giovanito está claro, Manuelito está claro, don Antonio está claro. Hermanos, aquí está. ¿Por qué no cree una persona? ¿Por qué a los suyos vino y los suyos no lo recibieron? ¿Por qué? ¿Por qué no lo recibieron? Porque no son ovejas. ¿Para qué yo voy a ser oveja de nadie? O sea, oveja ni para qué, ¿qué es eso? Oveja. No, déjese de cosas. Entonces, ahora sí, noten que cuando el texto dice a lo suyo, cuando el texto dice a lo suyo, se está refiriendo a que Dios viene a lo suyo. Y a ver, yo les digo a ustedes, ¿qué es en lo suyo? ¿Qué creen ustedes que les estoy diciendo? Yo le digo, por ejemplo, a Víctor Villalobos, digo, Víctor, ¿qué es en lo suyo, Víctor? ¿Qué es en lo suyo? Víctor, ¿qué estás entendiendo? Tenés tu forma de abrir el micrófono un segundito y contestarme. Yo te digo a vos, Víctor, mira, te veo metido en este negocio y en este negocio. Víctor, ¿qué es en lo suyo? ¿Qué está usted entendiendo? Adelante, Víctor. No, yo estoy entendiendo que voy a hacer lo que yo quiera hacer y que no tengo ya que pedirle permiso a nadie ni pedir consejo. Voy a hacer lo que a mí me dé la gana, en otras palabras. Claro, pero noten que donde yo le estoy tratando de hacer ver a lo suyo es porque hay algo que es propio de él. Y Víctor es administrador de empresas. Y yo le digo, Víctor, vea, a mí me parece, ya diré, vea, a mí me parece, y Marta, vea, a mí me parece que se quede con lo suyo, que se queda lo suyo. Ahora, en este contexto, lo que la palabra está diciendo es que Jesús viene a su propiedad, a lo que es de él. El Señor regresa a lo que es de él. El Señor regresa a la casa de Israel. El Señor regresa a la tierra, porque eso es lo que es de él, a lo suyo. Y entonces, inmediatamente, técnicamente, lo que vemos aquí, en lo que estamos viendo del mismo versículo, es que a los suyos vino y no lo recibieron. ¿Qué les dije? No lo acogieron, no lo reconocieron. Y por eso les mostré esos textos que les mostré, porque por dos razones. A ver, primera razón, se los mostré para que ninguno de ustedes se quede patinando como diciendo, ay Dios mío, ¿será que yo, eh, eh, hermano, ninguno de nosotros son 100% atina, ninguno de nosotros son 100% atina siempre ser obediente al Señor? Por Dios, o sea, ninguno, ni yo, ni nadie, hermanos. Pero es muy diferente a que usted no la logre y no la pegue porque usted dice, no, uy, y, yo no sabía que eso era así. Bueno, la palabra dice que le pongas atención a esto y a esto y a esto y a esto. Ah, de verdad. Ah, sí, mira, porque uno no le va a atinar siempre porque uno no se sabe la palabra entera de memoria. Segundo, porque las circunstancias, la lucha siempre va a ser una lucha contra mí mismo, contra lo que yo creo que va a ser bueno. Y si yo estoy viendo el beneficio a corto plazo, a corto plazo, yo voy a simplemente a brincarme un montón de cosas. Entonces noten que al ver este texto en el 11, apenas estamos en el 11, es importante que nosotros podamos eh, darnos cuenta de que cuando se refiere a no lo recibieron es porque no creo en la palabra, es porque no creo en el nombre, es porque a mí la palabra, qué lindo, pero dice el Señor que me entregue la plancha para que usted me entienda el ejemplo. No, no, ¿cómo se le ocurre? Tan loco. No, así no es. Usted tiene su propio criterio. Usted escoge su propio criterio. Y eso, mis amigos, es exactamente lo que es complicado.
Entonces, vean, aquí entramos al versículo 12, que es el versículo de esta noche. Y ahora sí, y perdónenme la vuelta, pero sí, sí, muy importante que no dejemos ningún cabo suelto del 1 al 18. Por eso estamos tratando de hacerlo verso a verso. No dejemos ningún cabo suelto para que podamos entender después que Juan lo que está haciendo es, a ver, enseñándonos a creer, enseñándonos a respetar el nombre, enseñándonos a entender que la palabra es creativa. Y cuando me refiero que la palabra es creativa, es que hasta el día de hoy la palabra de Dios construye y crea sobre la nada, sobre lo que no hay. Por eso es que, por eso es que Juan inicia diciendo que era el logos y el verbo de Dios y que el logos y que el verbo y que entonces el logo es Dios y que la palabra fue soltada y el mundo empezó a formarse. Y entonces viene Juan en la explicación y dice, más, ese más es fundamental, más a todos los que lo recibieron, ¿ven? Y aquí, véanlo, véanlo que regresamos inmediatamente a los textos, recibir a quienes creen en su nombre, les dio potestad, o sea, derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, primero la fácil, o sea, no todos somos hijos de Dios. No, no. ¿Por qué no? Porque, 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 que no sos una oveja. Porque vos tenés que decirle a Dios cuáles son las obras que vos pensás que Dios tiene que hacer para que vos creas que es Dios. Porque a vos no te interesa la verdad, te interesa ganar y te interesa demostrar y te interesa, pero no la verdad. Que el nombre de Dios para vos no, y el nombre del Señor es poderoso. Y porque la palabra para vos es un librito bonito, de bonitas, ojalá lo hicieran con dibujitos, ¿verdad? Qué bonito. Ay, qué bonito. Ojalá lo hicieran con dibujitos y con esas cosas. Esta es la razón que es no recibir, no creer y no acoger. Entonces, me devuelvo. Vámonos. Más a todos los que lo recibieron. Ahora sí, si yo le pregunto a usted qué es recibir al Señor, levantar la mano en una iglesia y decir, le entrego mi vida al Señor. Eso es. No, no. La manifestación pública de su conversión debe ser una manifestación pública basada en la convicción y basada en la renuncia y la entrega total al Señor, en donde usted sabiéndose lo chancho que somos, no y el amén colectivo, usted sabiéndose lo chancho que somos, usted dice, yo necesito a Dios en mi vida todos los días. Yo sé que yo sin Dios no voy a ninguna parte. Ahora sí, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad y derecho de ser hijos de Dios. Resolvamos el todos. Todos es todos. No. Todos no son todos. Son los que sí lo reciben. Todos no son todos. Dice que son los que reciben. Y los que reciben, si hay 23, a ver, pregunta de examen. Si hay 23 reciben, ¿cuántos son todos?
Pues, Sí, es. ¿Lo ven? Y usted y yo sabemos, amigos y amigas, que no todos van a creer. No todos van a creer. Y lógicamente, lógicamente, dejémoslo aquí, ya son las 8:30 y yo creo que de hoy en ocho vamos a entrar de una vez aquí, vamos a entrar a entender que quién es este derecho de ser hechos hijos de Dios. Pregunta fácil, ¿todos somos hijos de Dios? No, no. Solamente los que han recibido el derecho por creer y recibir en el nombre que es la vida, la luz y que es el verbo. Vean, muchachos, Jesús y el Padre, llega el Padre y le dice a Jesús, Jesús, mira, necesito un favor, le dice, necesito un favor, necesito que vayas a la tierra y, y me traigas a tus hermanillos, porque se fueron a jugar y no han vuelto. Entonces llega el Señor y le da una linterna. Y viene el Señor, y viene el Señor aquí a la tierra, ¿verdad? Jesús, y llega a la tierra y es como un bosque, pero está oscuro. Y empieza el Señor, este ejemplo lo cogí de estas cosas que estaba viendo en las noticias. Estaban llamando, Silvia, Ana María, Toño, y cáiganse de espaldas. La gente, donde oye el nombre y ve el foco, sale en carrera. Me estoy dando a entender. La gente sale en carrera. Y lo que Dios está tratando de hacer es buscar la gente para volver a desarrollar y dejar muy claro de que cuando Dios toma a una persona, lo único que Dios va a hacer es llevarlo a un orden tan claro, tan definido, que en la persona no sea afectada por el mundo defectuoso, por el mundo dañado, por la misma persona como está. Entonces, es el ejemplo para mí, de esto estamos hablando. Jesús es la luz. Y entonces él empieza, Martica, Martita, Eli, Neto, ¿dónde estás? Y donde ven el foco y ven los gritos, van y se esconden.